La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Bueno, bajaron del tercer nivel, Tony, y se vinieron a Bambú también, ¿verdad? Porque son compañeros de trabajo, ¿verdad? Sí, estamos hablando del doctor Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, y también está con nosotros Óscar Luna, director de Revista Disruptiva. Recuerde que la entrevista con Diana Verónica y Tony la puede encontrar en 360podcast.sv o pues en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en TuneIn. 360 Podcast es el primer hub de podcast salvadoreños. Ingrese en la página www.360podcast.sv. También en las redes sociales, Instagram y Facebook, @360podcast.sv. En Twitter, @360podcast_sv. La entrevista se sube todos los días. Recuerde darle clic a la campanita para que reciba la notificación. Bueno, habíamos quedado de platicar con ellos, ya que presentaran el estudio titulado El humor social y político, cosmovisión e ideología de los salvadoreños. Ideología, es así, ¿verdad? Ajá. Bienvenido, Óscar, bienvenido, a los Óscares. Gracias, ¿qué tal? Nos acercamos al micrófono, sí. Óscares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ahora sí ya no están contenidos, ya podemos hablar de los resultados. Ya se pueden dejar llevar. Sí, ya se pueden dejar llevar. Adelante. Pregunten. Comencemos, ¿no? Bueno, quizás contextualizar esto es parte de un proyecto más amplio que tiene como 3 fases. Dentro de la universidad creamos el Centro Universitario de Neurociencias, que estamos trabajando en ese campo. En una primera etapa publicamos este libro, que aquí se los dejo, que es donde está toda la fundamentación teórica de la encuesta. Eso ya tiene 2 años de trabajo. Tenemos 2 años también de trabajo clínico con pacientes y parte del principio de neuromarcadores ahí está en ese libro que utilizamos. Segundo, viene este estudio, que es del cual vamos a conversar, que no es un estudio de la felicidad, como dijo el diputado Portillo Cuadra, no tiene nada que ver con la felicidad ni con los estudios de Naciones Unidas, es un estudio de otra naturaleza. Y tercero, vamos a dar un paso el año que viene a un área que es dentro de la psicología social que se llama economía del comportamiento. Es decir, economía del comportamiento. Que es un área, o sea, una cosa es que yo le pregunte algo a Tony o a Diana, Verónica, ¿verdad? Yo te hago una pregunta y tú me contestas. Esa respuesta, dependiendo del contexto, puede tener un rango de varianza. Pero otra cosa es que yo los ponga en situaciones para ver cómo ustedes actúan, que es el área de experimentación dentro de psicología social, que es un área que no se ha hecho aquí en El Salvador, y vamos a realizar experimentos sociales para medir las reacciones. ¿Cómo nos comportamos en el Black Friday? Una cosa, cuando dijiste cuando dijiste el comportamiento, economía del comportamiento, solo eso se me vino a la cabeza. Sí, es cómo se comporta la gente frente a un hecho, ¿verdad? Una cosa que yo te pregunte algo sobre, por ejemplo, el mismo caso, vas a ir a comprar en Black Friday y tú me digas, sí, vas a ir temprano o tarde. Temprano, vas a gastar 500 o $1,000. O sea, yo te empiezo a hacer preguntas y tú me contestas. Eso es una encuesta. Otra cosa es que yo te observe y vea cómo estás actuando. Entonces, eso requiere experimentación social, que es un área muy delicada. En la historia han habido muchos episodios de experimentación psicológica y social con resultados bastante dramáticos. Entonces vamos a escoger un área que es la de ideología,
la idea es experimentar con gente y con ciertas cosas que no las podemos decir así porque si no se cae el experimento, pero sí. Y la cara de Maquiavelo de Oscar. No, pero es que la verdad lo que pienso es que Oscar es el que está loco. Entonces a él le gustan hacer estas cosas. ¿Cuánto tenés de 1 año y medio? ¿Tenés pensando esto? ¿O sí, 2 años? Más o menos, más de 2 años. Entonces eso está pero hiladísimo. O sea que van a experimentar con personas, ya lo decías tú, en situaciones particulares, pero todo tiene que ver con entender su ideología. Correcto. O sea, han habido en la historia de la psicología social muchos experimentos conocidos, los experimentos de Zimbardo, que por ejemplo la cárcel una cárcel simulada que hizo en una universidad, donde experimentó los comportamientos de la gente para comprobar cómo el ser humano se hace malo tan rápido, ¿verdad? O los experimentos de Milgram, donde le daban supuestas descargas eléctricas a la gente para medirle el comportamiento humano en base a órdenes, ¿verdad? Hay muchísima literatura. Nosotros vamos a experimentar la firmeza ideológica de la gente. ¿Qué tan dispuesto estás a cambiar tú de ideología por dinero, por ejemplo? ¿Verdad? O a cambiar un principio como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pena de muerte. O pena de muerte. Entonces vamos a crear condiciones, vamos a influir, jugar con ciertos principios y ver si la gente realmente se mantiene firme o cambia. ¿Y todo tiene que ver con dinero? En parte con dinero, en parte un poco con codicia, pero hay otras variables también, digamos que se puede vulnerar los principios de la gente, porque hay algo, digamos, que sucede en la política salvadoreña, que vos decís, bueno, ¿y por qué este señor que antes estaba en Arena ahora está en Nuevas Ideas? O este que antes estaba en el FMLN ahora está en el PDC. O sea, ¿cómo es que se cambian? ¿Cómo es que se mueven? ¿Dónde están sus principios? ¿Dónde es que influye el asunto? Exacto, entonces eso es lo que vamos a estudiar. A ver, y en este estudio que ya han presentado, ¿qué resultados se obtienen? Porque tú hablas de ideologías y hay gente que dice que ya en estos tiempos ya no es un tema de ideologías, es un tema de qué me conviene más, o sea, ¿quién me resuelve los problemas? ¿Quién me resuelve los problemas? El concepto de ideología es un concepto bastante antiguo y que tiene una evolución y múltiples interpretaciones. Digamos que ideología es aquel conjunto de ideas que orienta tu forma de actuar y de ser. Digamos, por ejemplo, tradicionalmente hablamos de ideologías de derecha, con mucha libertad, con mucho libre mercado, e ideologías de izquierda, con mucho Estado, con mucho control estatal. Eso es, digamos, lo antagónico. Pero más allá de eso hay otros aspectos que entran en la ideología que a veces encubren o no encubren intereses. Entonces, al final todo el mundo tiene una ideología, un conjunto de ideas que guían tu comportamiento para hacer o no hacer determinadas cosas. Por ejemplo, si yo decido tirar un vaso, una botella plástica desde mi carro a la calle, eso está orientado por aspectos ideológicos, por ciertas creencias, por ciertos valores, lo que le llaman algunos psicólogos el sistema de creencias, el belief system, es decir, que guían tu comportamiento. Hay gente que dice, no, yo guardo esto hasta que llegue a un basurero y lo tiro, porque si no contamino, porque si no ensucio la calle. Pero hay otros que lo tiran, y mucha gente tira, y de carros lujosísimos. Ves tirando cosas bajo el principio que alguien los va a recoger, ¿verdad? Hay alguien que ahí los recoge, y si no lo recoge no me importa. Entonces eso es un aspecto ideológico del ser humano, ese tipo de decisiones. Ok. Sigamos entonces. Y este estudio justamente mide aspectos emocionales, aspectos ideológicos
y la cosmovisión, que la cosmovisión también es el conjunto de ideas ya orientados en una prospección de cómo yo me veo en el mundo, ¿verdad? Cómo percibo el mundo que nos rodea. Y dentro de esos principios y supuestos hay elementos, digamos, bien importantes de señalar. O sea, hay hechos, hay un sistema de creencias y hay una respuesta ciudadana. Por ejemplo, nosotros podíamos hablar hoy aquí a quién le van a dar el Balón de Oro, ¿verdad? Y tener una discusión de media hora. Y será Messi, será Cristiano, y será Suárez, y no sé qué. Pero si yo de repente les digo, bueno, ¿por qué no discutimos a quién le van a dar el premio Nobel de Física? ¿Por qué no hablamos de los candidatos? No conocemos a los candidatos. No tenemos ni idea quiénes son. Ni los parámetros para dar el premio. Exactamente. Entonces se agotó la discusión, se agotó la conversación. Mejor sigamos hablando del Balón de Oro, ¿verdad? Entonces eso es lo que guía el comportamiento, y esta encuesta estudia una serie de aspectos del salvadoreño frente a la política. Ok. ¿Y qué se ha encontrado, Oscar? Oscar 2, ¿cómo te decimos? Mira, Oscar 2, es que como está Oscarito. Vaya, yo creo que algo que no sorprende, pero que esta encuesta lo viene a dar el pisotón definitivo, a reafirmar, es que somos muy creyentes y muy conservadores. O sea, creo que aparte del trabajo, la gente cree que Dios es lo que va a determinar su presente y su futuro. Entonces, vaya, creo que eso, como bien dice Oscar, hablando de ideologías, eso es algo muy arraigado, ¿ve? Algo que la gente necesita tener, creer y encomendarse a un Dios para que su vida se desarrolle, digamos, bien. Para que las cosas sucedan, tengo que estar arraigada a un ser superior. Exacto. En este caso, Dios. Y eso también lo ves cuando preguntamos cuál es el libro más leído. O sea, la Biblia es, pero por diferencia abismal, el libro que más ha leído la gente. Y algo de lo que decía Oscar con este ejemplo del Nobel de Física. Vaya, si ustedes ven los demás libros, no son libros que sobresalen y que sobresalen bien poquito, vea. No son libros que alguien los lea por una curiosidad intelectual, sino que son libros del colegio. Ajá. Los que te dejan en el colegio, las obras literarias que te dejan en el colegio. Exacto. Entonces creo que esa es otra cosa también que se puede hacer una relación a los museos que visita la gente. Creo que no hay un museo el que sobresalga que no sea algo que no te lleven del colegio ahora. Es el Museo de la Revolución, el Museo de Antropología, o sea, esos son casi que tenés que ir porque de tu colegio o tu escuela te llevan a esos lugares. Entonces... De ahí no lo volvés a visitar. Entonces eso da como... Tenemos muy poca curiosidad intelectual, creo yo. Y eso también se nota en algo que creo que es lo que iba a decir Oscar y lo dejaré hablar, que es el neuromarcador que más nos marcó, valga la redundancia, en esta encuesta, que es algo que tiene que ver con la memoria, algo que te aprendes, no que razonás del todo. Sí. Aquí preguntan, ¿a quién admira más en su entorno más cercano? El 51.8% dijo que a la madre. La mamá. Sí. Eso también habla mucho de lo conservadores que somos. De cómo está nuestra sociedad. Claro. Sí, es un buen mapa. Claro, muchas de estas cosas hay que profundizarlas. Este es un primer estudio y creo que está abriendo brecha en este campo. Por ejemplo, cuando decimos el salvadoreño es creyente o muy religioso, pues hay que profundizar en las raíces de esas creencias, porque hay muchas cosas que no coinciden con las creencias o los valores cristianos. Por ejemplo, la cantidad de homicidios que tenemos o que hemos tenido, en la forma como manejamos y muchos otros aspectos no coinciden con ciertos valores cristianos. Entonces, por eso tenemos que dar pasos a la experimentación social, psicológica, para comprender
las raíces de esa creencia, en qué creemos realmente, o cuál es nuestra imagen de Dios, ¿verdad? Para muchos creo que Dios es como un salvavidas, que lo ocupan cuando lo necesitan y después ya no lo ocupan. Entonces, probablemente haya superficialidad en esa fe, en esa creencia. Bueno, los jóvenes pandilleros tienen unos rituales cuando entierran a uno de sus compañeros sumamente religiosos, ¿verdad? O sea, ahí son gente de fe, digamos, pero hay contradicciones. También hay otra contradicción aquí sobre eso, y es cuando les preguntamos a la gente a quién admira en personajes de acá, y entonces está en las últimas 3 opciones el pastor Tobe Jr., el pastor Mario Vega y el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Y la mayoría marca que no les provoca nada, ni admiración ni desprecio. Eso, que son 3 figuras muy importantes para los creyentes de diferentes religiones, pero creyentes al final, también contradicen, exacto, porque no se afilian, o es que quizás hay un cambio de mando o de referencia en estos pastores, en estas religiones. Son bien religiosos, pero no se identifican con líderes de esas iglesias de las cuales son bien religiosos. Sí, inclusive Messi está a la altura del Papa, ¿verdad? A nivel de figuras globales, que es otra cosa que medimos. ¿Quién es su referente internacional? Pues la pelea está entre Messi, Cristiano Ronaldo y el Papa, ¿verdad? Esas son como las 3 divinas personas del salvadoreño. cabal. Entonces, la triada. Y más Messi que el Papa, y no creo que Messi sea una figura religiosa, ¿verdad? Dice aquí, le propondré un listado de instituciones. ¿Me puede decir qué tanto confía en ellas? Y en primer lugar, la gente confía en la Fuerza Armada. Sí, pero eso creo que tiene una explicación bastante sencilla, y es la Fuerza Armada es una de las instituciones gubernamentales que el presidente y las campañas de comunicación del Ejecutivo tratan de validar más, o de decir, miren qué gran trabajo. O sea, salen algas en no me acuerdo dónde y la Fuerza Armada las mata. Vienen las langostas y la Fuerza Armada las mata. Pero eso no es de ahora, eso es de años. Pero se ha intensificado. Se ha intensificado, porque digamos, en este país, en los momentos de emergencia, quien está es la Fuerza Armada. Pero hace años no había un presidente con tanta validación pública y que la gente se asocie tanto a su amigo. De hecho, eso lo dice también su encuesta. Sí. Su amigo, que es como perciben en la mayoría al presidente Bukele, les está diciendo que esta institución es la institución más importante, más chiva, en la que hay que confiar. Entonces, eso creo que sí tiene esa explicación. Sí, porque dice, según usted, ¿cómo es Nayib Bukele? Y el 28.7% dice que es un amigo. Sí, esa es la imagen de conexión que tiene la gente. Dentro de la encuesta, quizás ahí lo que comentaba Oscar, nosotros lo primero que medimos, que es algo atípico y que no se logra medir, es cómo está distribuida la inteligencia del salvadoreño, ¿verdad? Y eso es un tema bien importante. Y cuando vemos ese mapa, esto es un trabajo que lo hacemos clínicamente con pacientes en la universidad, pero que decidimos hacer una apuesta colectiva, que no es usual, pero nos pareció válido. Entonces, la gente se identifica con un modelo cognitivo memorista, ¿verdad? El producto de un sistema educativo conductista, que ha privilegiado la memoria. Guayabearse las cosas. Luego, otro valor cognoscitivo es el pensamiento social. El salvadoreño, la salvadoreña es chero, es gregario, etcétera. Pero donde hay un área, 2 áreas muy deficientes, es en el pensamiento espacial, geométrico espacial, y en el secuencial. O sea, en la conexión entre la realidad y la abstracción, ¿verdad? Aquí no es que sea bueno o malo una u otra, todas son rasgos cognitivos, y dentro de esa dinámica cognitiva, el salvadoreño asocia al presidente como un amigo y como un empresario. Son los 2 rasgos
que valora en la relación, y eso es bien importante. Y creo que el lenguaje corporal del presidente se ha orientado a eso. Por eso siempre anda con su gorra para atrás, ropa relajada, nunca corbata. Sí, nunca lo vemos, es bien raro verlo en traje. Y eso conecta o desconecta cosas, ¿verdad? Cuando tú ves una persona muy formal vestida, eso te aleja, ¿verdad? Del pueblo, digamos. O sea, no anda como nosotros, como tú, como yo, con nuestra forma de vestir y de ser. Entonces, él ha generado esa conexión, y esa conexión se traduce en un concepto, amigo. El presidente es un amigo, no es un funcionario, no es un estadista, son cosas bastante distintas. Y eso creo que es importante entenderlo también en el estudio. Dice también que, bueno, todos los presidentes antes de Nayib Bukele generan... Dice, le propondré la lista de los últimos presidentes de El Salvador y un conjunto de emociones. Ajá. Le solicito que me indique con qué emoción asocia a cada presidente. Correcto. Y antes de Nayib Bukele, todos son principalmente asociados con enojo. Enojo, desprecio y tristeza. Desprecio y tristeza. Esas son las tres emociones que refleja la gente. Y Nayib Bukele es alegría, sorpresa... Esas dos. Sí. Entonces, aquí donde confundía un poco el diputado Portillo Cuadra, esta es la escala emocional de Paul Ekman, que es un teórico de las emociones. Esto no tiene que ver así con felicidad per se, es la forma de conexión emocional. Y como podemos ver, el presidente que genera más enojo y más desprecio es Mauricio Funes, y el que genera más tristeza es Francisco Flores, ¿verdad? Son categorías muy distintas. ¿Por qué genera tanto enojo y tanto desprecio? Bueno, porque cuando la gente votó por Mauricio, Mauricio venía con la Biblia, la Constitución, los valores de Monseñor Romero y su lapicero Montblanc para firmar los decretos, y al final se terminó llevando 300 millones o 200 millones. Sí, porque enojo y desprecio. Exacto, entonces eso es una reacción, ¿verdad? Sí. De desencanto, ¿verdad? Cosa que el presidente Bukele genera otro tipo de emociones. Por los cambios que está haciendo, ¿verdad? Para bien o para mal, nos gusten o no nos gusten. Yo creo que desde el punto de vista político, la transición Arena al FMLN no generó los cambios que la gente esperaba. Digamos, vayámonos a las cosas críticas y grandes. ¿Qué hizo Arena? Privatizó los servicios, dolarizó la economía, estatizó las pensiones. ¿Qué esperaba la gente? Que alguna de esas tres cosas se humanizaran. Bueno, desdolaricemos la economía, volvamos al Colón, estaticemos las pensiones, recuperemos los servicios públicos, por poner un ejemplo. ¿Qué pasó? Llegó los gobiernos del FMLN y todo siguió igual, con la misma dinámica de los gobiernos de Arena. Viene Bukele y se vuela la sala, se vuela el fiscal, cambia la moneda, empieza a generar toda la expectativa de cambios que no se tuvo en el pasado. Que esto sea bueno o malo, ya veremos, es otra cosa. Esto es lo que ahorita, esto es lo que la gente piensa y espera, claro, y siente. Y también hay un cambio bien importante, que aunque la mayoría sabemos que esto viene de 2015, pero que se ha pronunciado más ahorita, un cambio en seguridad, vea. O sea, ahorita nos matamos menos, y eso de momento es lo que nos dicen los números. O sea, de una forma bastante irregular, porque pasamos de 14-0 en horas, pero eso sí creo que la gente lo percibe como un cambio, vea. Claro. O sea, insisto, esto venía como de 2015, 2017, esta bajada de a poquito de homicidios diarios, pero en los últimos 2 años esa bajada ha sido muy pronunciada, ¿vea? Claro. Entonces, y el lenguaje comunicacional. Cuando han subido los homicidios, ¿qué hace el presidente Bukele? Arma un berrinche, manda que sellen las puertas de las cárceles, que no vean la luz del sol,
saca a todos los policías a la calle, al ejército, y eso la gente lo ve. O sea, hay una respuesta inmediata ante un aumento súbito del número de homicidios. Y antes no había ninguna respuesta, o la que había la gente no se daba cuenta. Era muy sutil. Entonces, eso es lo que genera la conexión emocional. Y en la siguiente pregunta, la mitad de la población dice que Bukele es el mejor presidente que hemos tenido. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones usted se identifica más? Y casi el 50%, claro. El 50%, Nayib Bukele es el mejor presidente que hemos tenido, dice. Y 23% dice que el presidente debe temer a Dios. En fin, yo creo que esta encuesta, por eso hay un libro, ¿verdad? Porque quedarse con estas gráficas es muy limitado. Hay un libro... ¿A dónde está el libro? Porque aquí está Adilio Mendoza, sí, que dice: admiro mucho a Oscar Picardo, es un estudio o un libro, ¿cómo obtenerlo? Ya no los puedo escuchar porque ya llegué a la oficina y me tengo que bajar del carro. Sí, el libro va a estar en Disruptiva, en PDF, mañana o pasado, digamos. Ya ahí donde está la encuesta, a la par va a estar el libro. ¿Qué necesita más usted para ser más feliz? Eso sí, ahí donde debió ir Portillo Cuadra y no fue, ¿verdad? Pues... ya lleva 3 menciones el diputado aquí. Sí. No, además porque insinuó unas cosas que me parecieron fuera del lugar, y por eso la oposición está como está, porque insinuó inclusive que nosotros sacábamos estudios cuando había crisis en el gobierno. Y que siempre salía bien. Y que siempre salía bien evaluado. O sea, es realmente vergonzoso. Quien me ha leído a mí, por lo menos, se ve que no me lee, o que lee muy poco el diputado, debería de leer más, pero si me ha leído tendría un poquito de idea de contexto de lo que yo pienso del presidente, que no lo voy a decir aquí porque si no quizás no sea... No es el objetivo de la entrevista. No, ahorita, o sea, estos son datos. Son datos que están saliendo de una encuesta. Y es lo que la gente piensa y siente. En esto de la felicidad es sumamente interesante. 2 cosas marcan la felicidad del salvadoreño: un mejor empleo y mejores oportunidades para tus hijos. Dice, un mejor empleo, 21.7%. Y que mis hijos tengan oportunidades, un 19.1%. Está bien, tiene lógica. Son 2 temas importantes. Noten que vivienda digna, salud y seguridad son las siguientes 3 escalas altas. Y como la gente tiene claro que un vehículo no te da la felicidad, y otras variables que propusimos, ¿verdad? El trabajo es bien importante para los salvadoreños. Sí, o sea, se definen como trabajadores, eso lo puedan ver en el libro, se definen como trabajadores, depende mucho de su entrada económica, su felicidad, depende mucho qué va a pasar en el futuro, o sea, el trabajo es todo. Y el trabajo tiene que ver con satisfacer sus necesidades, porque el segundo ítem es que mis hijos estén bien, ¿verdad? Y entonces ahí lo ligamos al tema educativo, en donde, digamos, hoy a los jóvenes, a los niños se les está dando una computadora, entonces te repercute positivamente también en el padre. Consideremos que todos estamos viviendo una crisis también de consumismo, ¿verdad? Mucha gente considera que la felicidad depende de la capacidad de comprar cosas y de tener dinero. Ahora, si tengo el último iPhone, pero eso es una enfermedad global que todos padecemos, que el marketing nos ha incitado a eso, y sobre todo los jóvenes viven esa crisis de una forma más acelerada, más aguda. En las redes sociales han contribuido a eso también, ¿verdad? Últimamente en las redes sociales hay una queja, yo no sé, colectiva de la juventud con respecto a no poder acceder a comprar una vivienda. Claro. No sé si lo han notado. Eso es mundial, sí, pero creo que nuestra generación ya no puede, y mucho menos las que vienen abajo de nosotros, vea. Sí, la relación salario-costo de una vivienda es, sobre todo, una vivienda digna y en un lugar donde tú quisieras vivir, ¿verdad? En un contexto más... Es carísimo, realmente. Es carísimo. Sí. Es carísimo. Dice acá también, para usted, Estados Unidos es un lugar de oportunidades, la mitad de los encuestados, ¿verdad?
Sin embargo, tanto el sueño americano como un lugar donde explotan a los latinos, digamos, tiene una cuota importante, pero el socio confiable también, con 11%, pero era otra medición obligada que teníamos que hacer por la relación que hay por migración. Obliga a pensar en qué hay detrás, porque cuando tú ves, no sé, a mí se me parte el alma cuando veo un menor no acompañado migrando, ¿verdad? Hace unos meses pusieron en TV un video de una niña como de 9 años solita. Con otra chiquita. Con otra chiquita, sí. ¿Te acordarás? Sí, como de 3 años. Lo publicaron. Sí, en Teleprensa. El papá le había dicho que se porte bien, que no sé qué, que sea buena niña. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Los mandan con el número de teléfono, un número de teléfono. Eso es cruel. Ajá. O sea, ¿qué nivel de desesperación tiene que haber para tú mandar a tu hijo de 9, 10 años solito con un coyote y con otra niña de 3? Y con otra niña de 3. Cuidándola. Eso es un drama realmente. Pero bueno. Bueno, ¿qué otras cosas? Aquí estoy viendo... ¿Otra pregunta? La gente, las figuras... ¿Qué sería? Le presentaré a algunas personas o circunstancias. Por favor, indíqueme con cuál de las 3 opciones las asocia, y tienen que ver nuevamente con emociones, ¿verdad? Correcto. Alegría, enojo, nada. Sí, o aquí sale, por ejemplo, con mucha lógica, la salud es lo que da más alegría. Salud es lo que más genera la salud, sí. Pero salud, eso ha cambiado con la COVID-19. Aprecia hoy la salud a raíz de la COVID-19, sí. Porque antes no salía eso. Sí, es un tema que creo que se ha valorizado un poco más, definitivamente. A ver, le voy a mencionar algunos personajes importantes de El Salvador. Por favor, indíqueme si le inspiran admiración, nada o desprecio. Nuevamente, Nayib Bukele. Mucha admiración. Sí, ¿verdad? Es el que genera más admiración. Seguido por Monseñor, y el Oscar Romero y el Mágico. Esos son los 3 personajes. Y ahí se repite y validamos la pregunta. Mauricio Funes genera desprecio, ¿verdad? Y luego los pastores Toby Jr., Mario Vega y el cardenal Rosa Chávez no generan nada, ¿verdad? Esas son de las cosas interesantes. A pesar de que somos bien religiosos. Generan Exacto. admiración en un 20%, pero como pueden ver, en más de un 60% no generan nada. O sea que quienes generan sentimiento en este país... Es el presidente. El presidente de la República. El presidente de la República. Ajá. Es el que ha... Y después el fútbol. Y después, entre Monseñor Romero y el Mágico... O sea, yo pondría a Dios por ahí. O sea, Dios, a pesar de que no tenemos Dios le genera alegría, no tenemos esa pregunta, pero creo que sí se ve que de Dios dependen casi todas las cosas, sí, de los salvadoreños. O sea, si se pueden hacer las relaciones en estas preguntas, hay un montón de optimismo. La gente no se quiere ir del país, pero no se quiere ir del país por una cuestión de fe, porque piensa, Dios de alguna forma nos va a ayudar a salir de esto. Sí. Ahí en la lámina 24, por ejemplo, en el text meaning de la pregunta abierta, ahí podés ver todo el panorama de lo que dijo la gente, ¿verdad? Hijos, Monseñor Romero, Nayib Bukele, Claudia Lars, Gabriela Bukele, Toby Jr., Álvaro Torres, Gregorio Rosa Chávez. Hasta Cocolito sale ahí. Sale, no sé. Que en más grande están los hijos. Sí, y de ahí Nayib Bukele y el Monseñor Romero. Ajá.
Esos son como 3 referentes. 3 personajes que más admira de su país. A su pareja, dice aquí. A la pareja de uno no se admira. Ah, sí. Entonces, sí, pero una vez más vemos ahí, pues sí, Nayib Bukele, pues. O sea, y eso no tiene nada que ver con que... Con religión ni nada. No, ajá, exacto. O sea, tiene que ver con cumplir expectativas. Así lo podríamos leer. Tiene que ver, creo yo, para reforzar la idea de Oscar, en que la gente está viendo los cambios que él de una u otra forma prometió, o los cambios que la gente esperaba. Creo que lo de la seguridad es un tema bastante marcado en esto, y que creo que es muy importante para la gente, más importante que a estas alturas no haya cumplido el tren de no sé dónde, el tren del Pacífico, el aeropuerto en San Miguel. O sea, vaya, eso no importa, pero nos estamos muriendo menos. Yo creo que la gente lo que está viendo es un presidente que hace, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los resultados de ese hacer? Pues al final se verán, ¿verdad? Si esto del Bitcoin va a funcionar o no, si ese aeropuerto va a funcionar o no, etcétera. Pero sí, por primera vez en muchos años, la gente ve un presidente hacedor, ¿verdad? Que antes no lo veíamos. Antes lo veíamos a los presidentes ahí muy bien en sus oficinas, algunas conferencias de prensa. Hoy no. Hoy la gente, además del el impacto de las redes sociales, que él las utiliza mucho más que los demás presidentes, le tocó la suerte también de un boom de las redes sociales. Bukele aparece en TikTok, aparece en Facebook, aparece en Twitter, aparece en YouTube hasta la saciedad. Oscar monitorea, creo que son 20 videos diarios que se producen de él, ¿verdad? Y a veces 200. Sí, o sea, es increíble. Entonces, la gente está viendo un presidente que hace. ¿Qué es lo que está haciendo? Ya veremos. Esa es otra cosa. ¿Qué factores o cosas a usted le generan estrés? Así es, el tráfico. Ahí me identifiqué muchísimo. 49.5%, compañera, dicen que el tráfico. Sí, ahí coincidimos. O sea, es el 50%, básicamente. Sí. Es que lo pensás salir a la calle porque te provoca estrés el tráfico. El tráfico, los políticos, mi trabajo y otras razones, ¿verdad? En las otras razones, deudas, economía, falta de empleo, etcétera. La pandemia, la inseguridad, delincuencia, el estudio, dice. Respecto a las creencias religiosas, ¿usted se considera creyente? Somos el 82.4%. Muy creyentes. Muy creyentes. No Pero esto es porque la gente es creyente o porque diciendo eso soy una buena persona. Por una mala catequesis, creo yo, que hemos tenido. Yo creo que la gente, digamos, nuestra mente, nuestro desarrollo cerebral, nuestra plasticidad cerebral se ha educado en un contexto en donde siempre está presente de alguna manera Dios en la vida de la gente, y a veces de una forma absurda, como un Dios sádico, pero ahí está Dios. Yo me acuerdo en una nota de prensa de un borracho que había atropellado a una familia que estaba en la carretera y murieron 4 niños, y cuando entrevistan a la mamá, obviamente en un estado muy afectada, dijo: Dios sabrá por qué permitió esto. Ese concepto del Dios perverso, Dios sabrá por qué permitió esto. Además, me ha dejado la tarea de criar a los 2 hijos que me quedan. Tenía 6 hijos, le mataron 4. Entonces, eso, no sé si alguna vez lo he comentado aquí, tiene que ver con 2 modelos existentes en nuestro cristianismo. Hay 2 formas de ver el mundo y la vida: la predestinación luterana y la providencia católica. Digamos, en estos 2 modelos, en el protestantismo tradicional fuerte, la justicia es un asunto que se resuelve en esta historia. En la providencia católica, la justicia es un tema de Dios. No, ahorita no te preocupes, Dios hará justicia en el futuro, no ahora.
Entonces haces una lectura, digamos, que te da cierta tranquilidad moral y decís, bueno, por algo Dios permitió esto. Entonces es como que si Dios anda jugando a los dados. A través de Dios le das respuesta a tus desgracias. A tus desgracias. Exacto. Y eso es una lectura un poco, digamos, negativa, ¿verdad? Sí, porque aquí siempre decimos, es que Dios todo lo ve. Exacto. Y entonces esto que me pasó, la persona que me lo hizo lo va a pagar el doble. Te da un poco de consuelo, pero es como en realidad, consuelo, ajá. Eso no es un tema de Dios, es del borracho irresponsable que tiene que pagar y tiene que ir a la cárcel y asumir sus consecuencias. Pero a la gente eso no le preocupa. Le dice, bueno, esto lo resolverá Dios en el futuro. Entonces, esa catequesis un poco perversa se ha ido incrustando, ha ido penetrando en nuestro sistema de creencias y la gente acepta y tolera esas cosas. Y yo creo que... O sea, las desgracias las tolera. Exactamente. Porque es un designio de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Ajá. Dios juega los dados. A ver, le propondré algunos temas polémicos. Favor, indíqueme si está a favor, indiferente o en contra. A ver, bueno, ahí están los temas polémicos, voy a mencionarlos. Pena de muerte, el aborto en general, el aborto en causales médicas, matrimonio entre personas del mismo sexo, cambio de la Constitución, la adopción del Bitcoin y estatizar las pensiones. Son temas peliagudos. Sí, todos. Todos. Sí, y todos salen en contra en los temas que esperamos, vea. Aborto en general es el que está más en contra de la gente, el aborto en las 4 causales y el matrimonio igualitario. O sea, y eso tiene que ver mucho, creo yo, con que el libro más leído sea la Biblia y seamos muy, 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 muy creyentes. Por eso decía, reitero, mi percepción, pues también, ¿verdad? Lo digo porque eso me hace ver bien, tomando en cuenta que vivimos en una sociedad conservadora y muy religiosa. Sí. No puedo hablar en contra de esos de esas situaciones, porque entonces me voy a ver mal visto como persona. Pero tú sí crees entonces que haya más gente que esté a favor del aborto por 4 causales. ¿Sí crees que hay más gente que... Yo creo que sí. Lo que pasa es que no lo dicen. Claro. Porque va a ser mal visto por la sociedad. Claro. Y nosotros vivimos en una sociedad muy conservadora, en donde tú si tú piensas diferente, sos mal visto. Claro. Creo que es otro factor de los que incide definitivamente. La gente se cuida y esconde muchas cosas. Ajá, ese es el punto que sí. Ajá. Eso sucedió en Colombia con la encuesta para la paz, que todo el mundo decía que estaba de acuerdo con la paz por conveniencia, porque les daba pena decir no estoy de acuerdo con la paz. Entonces en todas las encuestas ganaba el plebiscito de la paz y al final lo perdió. Porque cuando la gente cuando fueron a votar le da vergüenza frente al entrevistador decirle que no está de acuerdo con eso. Aquí está, dice, en la actualidad hay diversos movimientos y teorías sobre la sexualidad. Quisiéramos saber su posición respecto a ciertos grupos en términos de aceptación o rechazo. Y los grupos que aparecen son LGBTI en general, homosexuales, lesbianas, transgéneros, travestis, gays y bisexual. La gente tenía que decir si acepta, si le es indiferente o si hay un rechazo. Correcto. La mayoría igual, vea, le es indiferente, pero es porque es la respuesta menos escabrosa, vea. O sea, es la que menos te compromete a nada. Sin embargo, tú ves, por ejemplo, como hay una alta aceptación de este personaje de Lady Drag en redes sociales, ¿verdad? Que contradice un poco, es decir, sí la gente esconde muchas veces esos temas, ¿verdad? O sea, la pregunta es ¿qué tan las encuestas reflejan lo que en realidad las personas son? Por ahí empezamos este programa, ¿verdad? Una cosa es lo que yo te pregunte y lo que tú me digas, y otra es que yo te ponga en una situación y te observe. Para ver cómo te comportas realmente. Y esas cosas se pueden experimentar, ¿verdad? De muchas formas, ¿verdad? Y ahí es donde tú observas... quizás voy a poner una trivialidad, pero ayer estaba viendo una película en Netflix muy buena, muy divertida,
de 3 familias medianamente conservadoras, que sus 3 hijas se juntan con los novios que no deberían, ¿verdad? Uno era un anarquista, el otro era un fotógrafo y el otro era un cipote, ¿verdad? Y justamente los 3 personajes irrumpían en familias tradicionales muy conservadoras, y la tarea de los papás era ahuyentar a estos personajes de su vida con una trama muy divertida. Estoy pensando cómo se llamaba la película, pero creo que te mandé el título, se las recomiendo. En Netflix, ajá. Sí, pero es todo una historia en donde ves cómo... Es por tu bien. Es por tu bien. Se las recomiendo. Uh-huh. Entonces, ves todo el tránsito de un cambio de postura, pasando por una serie de crisis, desde el rechazo a ciertas conductas, ¿verdad? Todo lo que se logra hacer para salirme de eso y al final una aceptación feliz. Y lo voy a decir con otras palabras. Muchos padres y madres de familia son alérgicos a los movimientos gay hasta que tienen un hijo gay. Ahí te cambia el panorama. Ahí te cambió el panorama. Y creo que esas vivencias, a veces es muy fácil ser teórico en contra de un movimiento hasta que estás en los zapatos, ¿verdad? Si un grupo de mareros te viola a tu hija, lo pensarías 3 veces, el aborto, por ejemplo, ¿verdad? Es un tema, es el argumento que te plantean a veces muchos movimientos, es que a usted no le ha pasado, pero si a vos, a tu hija de 15 años te la violan 10 mareros y queda embarazada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro, hay gente religiosa que te va a decir, no, la vida se respeta, no sé qué, que tenga el niño y lo daremos en adopción. Y hay otros que van a decir, pues no, fíjate que no quiero saber nada de ese niño. Y no significa que sea una mala persona. Correcto. Pero eso nos lo cuesta aceptar. Así es. Por cómo nos han educado. Buen día a todos, dice aquí el número 8069. Otro problema es lo poco informados que estamos como sociedad, profesionales y no profesionales. A veces no tiene nada que ver con que seas un profesional para tener un criterio desarrollado. Correcto. ¿Estamos poco informados? O sea, ¿arroja algo la encuesta sobre eso? Sí, mucho. Que nos informamos por redes sociales. Por WhatsApp. Hay alguien hasta por muy profesional. Todos hemos recibido un hilo de WhatsApp que viene de rebotar de un audio. Enviado muchas veces. De un audio donde ya mañana nos encierran y no sé qué, y que ya está aquí la nueva variante. Bueno, el último fue hace como 10 días, ¿verdad? De que iba a haber toque de queda y que no sé qué, y que no teníamos que estar a las 8 de la noche. Se cerraron varios negocios. Sí, exacto. O sea, creyeron en eso. Sí, la gente cree. ¿Por cuál medio usted se informa más? Y aparece aquí Facebook y WhatsApp. Sí. Yes. Qué belleza. Y después dice Teleprensa edición estelar. Espérate. Teleprensa ¿Por qué medio? De las 7. ¿Por qué medio? Sí. Ajá. ¿Y entonces por dónde se informa la gente? WhatsApp. Ajá. WhatsApp, o sea, estas cadenas de mensajes son el referente, pero esto, también nos salió algo muy parecido en la encuesta que hicimos hace 3 meses de vacuna, 4, sí, por ahí. 3 meses, 4 meses, donde antes que preguntarle a un doctor, la gente consultaba las redes sociales, la televisión y los vecinos para informarse. ¿Sobre COVID-19? Sí, sobre COVID-19 y la vacuna. O sea, antes de ir a un doctor, la gente decía, no, el doctor que va a saber, redes. Sí, hace poco yo recibí un video de esos que te llegan y muy bien hecho, en un set, un entrevistador, y era un fulano hablando de cómo a través de las vacunas nos estaban inoculando nanopartículas de grafeno. Entonces, o sea, inmediatamente yo se lo mandé al doctor Will Clará, a quien le mando un saludo, que está en el CDC, y le dije, mira, doctor, esto anda circulando. Yo no soy ni virólogo, pero ¿qué opinás? Y se echa la carcajada. Dice, bueno, que vos me lo mandés no me asusta, pero que me lo manden médicos, sí, y ya me lo han mandado. O sea, la gente se cree esas cosas, ¿verdad? Porque estaba muy bien elaborado. Está muy bien elaborado, exacto. Y hablan con mucha propiedad.
propiedad y entonces eso hace que mucha gente diga, no, yo no me voy a vacunar si me están inyectando nanopartículas de grafeno y otras cosas, o sea... el tema de la vacuna, y el otro día entrevistamos aquí a un pastor y a un padre sobre el tema de vacunarse o no, y decían ellos, sí, es cierto, hay pastores y hay padres que dicen que no hay que vacunarse. Y yo tuve el caso el otro día de una persona que llega a prestar servicios a una casa de mi familia, y le dijo que sus colaboradores no se habían vacunado porque el pastor les había dicho que si se vacunaban ya no podían ingresar a la iglesia. Y entonces, que ya no podían llegar al culto, que iban a ser, expulsados. Había una iglesia, Diana Verónica, en Chalate, me acuerdo, en los años 90, que, digamos, sugería fuertemente a las familias que no enviaran a sus hijos a la escuela, que solo aprendieran a leer y a escribir para leer la Biblia y que el resto no lo necesitaban, que ahí estaba toda la verdad y que el resto lo que generaba era confusión en la mente. Entonces, o sea, eso existe, es real. Hay gente que así lo piensa. Y vacúnese, por favor, vacúnese, los que nos están escuchando. No, nosotros por eso decimos cuando nos hemos ido a poner la tercera, ya nos pusimos la tercera dosis, hay que esperar 6 meses después de la segunda dosis. Y aquí pregunta José Batres, si hay, ¿hicieron alguna pregunta sobre medios de comunicación? Sí, hay un par de preguntas. Sobre todo en lo de confianza. En confianza, en quién. Porque aquí dice, según el estudio, los medios menos confiables. Sí, son la prensa, el diario de hoy. Y el Faro, dice. Y los más confiables, el más confiable por lejos, Canal 10 y Diario El Salvador. Los medios de comunicación del gobierno. Oficiales. Que, o sea, íntimamente relacionado al presidente de la República. Correcto. Sí, ahí yo creo que hay unos bucles psicológicos, emocionales, en donde el presidente ha generado como una especie de blindaje. Me acuerdo en época electoral, cuando nosotros estábamos haciendo encuestas en Santa Tecla, le preguntamos a la gente, ¿y por quién va a votar? Por el alcalde de Nuevas Ideas. ¿Y sabe quién es? No. Pero no importa, ¿verdad? Entonces, el presidente genera como un paraguas, una sombra, y todo lo que él, dice es creíble. Y todo lo que él desprecia es despreciable. Y sabemos que, o sea, la prensa, cuánto lleva el pleito desde que se clonó el sitio, se llevó todo eso, o sea, creo que hay varias cápsulas en la historia que dicen, vaya la prensa, el diario de hoy, el Faro. No. Son las 9:01. Voy a leer rapidito aquí, hay varios comentarios. Los dos mayores problemas del salvadoreño es que no lee y todo lo cree. Y todo lo cree porque don fulano lo dijo. Dice el número 2409, Jorge desde Boston. Buenos días. Entonces, esta encuesta lo que refleja en sí es lo bien posicionado que es el presidente Bukele. Ante el pueblo lo veo difícil para la oposición hacer cambiar de opinión a los votantes. En efecto, es lo que ustedes están diciendo, ¿no? Muy interesante la entrevista, dice el número 7408, y a mi parecer predecible los resultados de esta sociedad. Definitivamente yo me salgo del molde de la mayoría de salvadoreños y eso me alegra. Estar fuera de dogmatismos al que la mayoría está sometido. Germán Hernández, Tony. ¿Cuál es el programa radial de la mañana que da más felicidad? El corre, dice aquí. Sin lugar a dudas. ¿Cuál era el filtro para los encuestados? Frank Werner. No había filtro, o sea, es una encuesta clásica, 1210 entrevistados en 14 departamentos, en los 14 departamentos y en 53 municipios a nivel nacional. Se nos quedan un montón de preguntas. Pero los están regañando fuerte desde la cabina. Que ya tenemos que son cerrar. Las 9:02. En una palabra, como salvadoreño, usted se siente feliz, dice. O sea, a pesar de todos los pesares, el 55.5% de los salvadoreños dicen que estaban felices. Está optimista. Pero eso se repite. También hicimos una encuesta hace poco de juventudes con la Fundación Freddy Chevert y igual los jóvenes están muy felices a pesar de que según esa encuesta la gente entre 18 y 23 años no tiene trabajo, no estudia y si trabaja gana menos de $211 mensuales. Pero están felices y no se quieren ir del país. Hay esperanza. Sí. Hay esperanza. Ok. Bueno. Señores, muchas gracias. En los datos completos, repetimos las coordenadas en Disruptiva. En Disruptiva y el libro PDF estará esta semana.
estará, y también se imprimirán un par por si alguien lo quiere tener. En físico. Disruptiva.media. Media, ¿verdad? Ok. Gracias, Óscares. Gracias, don Óscar y Oscarito. Y bueno, Diana Verónica y Tony, la entrevista se subirá más adelante durante el día a 360podcast.sb o la puede escuchar esta entrevista nuevamente en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. También la puede encontrar en las redes sociales, Instagram y Facebook, @360podcast.sb, Twitter, @360podcast_SB. La entrevista se sube todos los días, así que dele clic a la campanita para que reciba la notificación. Esta fue una producción de 360podcast.sb.